Para dar inicio a la segunda guía del módulo 4, ser social y sociedad. ¿Ok? Sí, ya les anoté a todos la lista. Ya todos están anotados la asistencia. ¿Ok? Vamos y dice, a la democracia se le ha vinculado en los últimos tiempos con una corriente política y económica. ¿Cuál es? Y aquí sería la respuesta B, liberalismo. y obtengo una tarifa justa. Historia primer grado. Bloque 1. 5. Difusión del liberalismo en Europa. El liberalismo de boca en boca. La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. ¿Sabes quién dijo esta frase? Napoleón Bonaparte. Fue uno de los estrategas militares más destacados de la historia y personaje fundamental en el triunfo de la Revolución Francesa. Como recordarás, la Revolución Francesa tuvo diversas consecuencias políticas, económicas y sociales. Abolió todos los elementos del feudalismo, así como los privilegios de la nobleza y el clero. El liberalismo económico mejoró las actividades productivas individuales y de comercio. Aunque el nuevo sistema se basaba en la soberanía popular, es decir, en el poder del pueblo, en realidad estaba en manos de la burguesía. Este grupo excluyó de la participación política al resto de la población, convirtiéndose así en el grupo social más fuerte. La libertad, igualdad y fraternidad fueron la propuesta del liberalismo político y social que buscó transformar el sistema político de la monarquía. Se estableció una república en donde los individuos se convirtieron en ciudadanos con derechos. Tras un golpe de Estado, Napoleón Bonaparte disolvió la Asamblea Legislativa y estableció un gobierno provisional. Quería reorganizar la economía, la sociedad y las nuevas instituciones de la burguesía. Como primer cónsul, difundió las ideas liberales, centralizó la educación y creó el Banco de Francia. En 1804 se proclamó emperador de Francia. Como emperador, favoreció los intereses de los industriales, comerciantes y banqueros. Las campañas militares que encabezó Napoleón permitieron la difusión del pensamiento liberal y los valores que inspiraron la revolución. Napoleón dominó un extenso territorio de Europa Central que comprendía parte del norte de Italia, España y algunos estados alemanes. El Código Civil fue la obra más duradera de su gobierno. Promovió el fin del sistema feudal, la libertad de propiedad, la libertad de trabajo, el Estado laico y la igualdad ante la ley para todos los hombres. Durante la Revolución, se presentaron 3 propuestas de Código Civil, pero el proyecto se detuvo debido a las revueltas internas y las guerras con Austria y Prusia. El Código Civil, inspirado en el derecho romano, señalaba que el mismo derecho se debe aplicar a todos los habitantes del mismo territorio o nación. La actividad del Estado se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El derecho deberá adaptarse a los cambios de épocas y formas de pensar. El derecho civil debe ser independiente del derecho canónico, que es el conjunto de normas de la Iglesia Católica y por lo tanto será abierto a todas las religiones. Sin embargo, no se reconocía la igualdad de las mujeres. A ver, ¿cómo que las mujeres no teníamos los mismos derechos? Bueno, es que el código retomaba el concepto de autoridad paternal y la mujer quedaba bajo la tutela del marido, por lo que no podía ejercer actos civiles o jurídicos sin su autorización. ¿Se imaginan? Las mujeres no podían realizar ningún trámite por ellas mismas. Los principios de la Revolución Francesa se difundieron por Europa a través de la guerra y su aportación más importante fue el Código Civil. Las campañas militares fueron contra las monarquías y las guerras de conquista eliminaron el régimen feudal. A partir de ese momento, los sistemas políticos y económicos en Europa no volvieron a ser los mismos. Así que las conquistas de Napoleón
ayudaron a difundir los ideales del liberalismo. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Ahora los invito a que investiguen más sobre la vida y obra de Napoleón Bonaparte. ¡Hasta la próxima! El liberalismo es una corriente política y económica que viene a sustituir al absolutismo. El absolutismo era un modelo político en el que el poder se centraba únicamente en el rey y el rey tomaba las decisiones de todos sin consultárselo a nadie. Eh, el clero, la iglesia y la nobleza tenían privilegios por encima de campesinos, obreros, etcétera, ¿no? Gente que estaba en la clase media, clase baja, y pues la misma palabra lo dice, ¿no? El reinado o el gobierno del rey pues era absoluto sobre cualquiera de los demás, ¿no? Eh, Sin embargo, el liberalismo es la contratesis. Lo que buscaba era la igualdad. Hay algunas críticas porque el liberalismo lo promovieron personas que no se veían beneficiados de la clase de la nobleza, no se veían tan beneficiados como ellos, y promueven este nuevo sistema de, político y económico en donde se derroca al rey y se busca, pues, igualdad, podría decirse así, ¿no? Sin embargo, el gobierno o las decisiones, pues al final de cuentas quedaron en una clase alta, ¿no? No hubo igual segregación. Pero pues ya no estaba concentrado el poder en el reino. El marxismo señala que en el sistema socialista se da la plena correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ya que el carácter social del proceso de producción corresponde a la propiedad social de los medios de comunicación, perdón, de los medios de producción. Las relaciones de producción es un término acuñado por el filósofo Karl Marx. Karl Marx es el principal opositor del capitalismo y es uno de los principales defensores del sistema comunista. Karl Marx. Ahí apúntenlo, pónganlo en sus apuntes porque es mencionado mucho en el módulo, entonces posiblemente es pregunta de examen, ¿no? El término hace referencia a las relaciones que los seres humanos mantienen entre sí, así como la posición que ocupan en la jerarquía social, así como si son o no poseedores de los medios de producción. Y aquí hay varios conceptos que hay que analizar, ¿no? El marxismo señala que en el sistema socialista se da plena correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Dice, ya que el carácter social del proceso de producción corresponde a la propiedad social de los medios de producción. Eh, en las teorías de Karl Marx están los que poseen los medios de producción y los obreros, ¿sí? Que son los que trabajan. Los que poseen los medios de producción, pues son los dueños de las empresas o los que tienen el capital para poder invertir, ¿no? Eh, Karl Marx lo que defendía era que el Estado debía ser dueños de los medios de producción porque eso generaba mejor distribución de las riquezas. Al contrario del capitalismo, que dice, bueno, si tú tienes dinero, tú puedes de forma privada poner tu empresa y ser dueño de los medios de producción, ¿no? Entonces, la crítica es pues, que en un sistema socialista ¿cómo se dice? La distribución de las ganancias o de las riquezas pues sería más equitativa, ¿no? Dice 3. ¿Para qué sirve conocer las instituciones y estructuras que integran la sociedad? Aquí es la respuesta, es la
D. Dice, analizar los problemas y relaciones sociales actuales e identificar su impacto en el futuro. ¿Ok? Respuesta B. Mm, Siguiente. Dice, los científicos sociales que siguieron la corriente positivista consideran a la realidad social como, aquí es la D, proceso histórico y social. Dice, ¿a qué tipo de organización se refiere el siguiente texto? ¿Es la forma más simple de la sociedad? ¿Existe promiscuidad sexual entre todo el grupo? ¿No se distinguen relaciones de paternidad? ¿Son nómadas y existe un grupo de machos dominantes? De hecho, creo que esta organización, de cómo se daba la tribu, la horda y la familia, se había visto desde el módulo pasado, creo. Aquí la respuesta es la B, horda. Sí. La horda es la organización salvaje que obraba con violencia para lograr sus fines. Posee las siguientes características. Existe promiscuidad sexual entre todo el grupo, o sea que no hay diferencia entre relaciones familiares. No se distingue relaciones de paternidad, filiación ni descendencia. Pues apoya el punto anterior. Sí, existe un grupo de machos dominantes con una o más hembras cada uno y sus crías. Sus miembros son nómadas y su número es muy reducido. 30 a 40 individuos se dedican a la recolección y otro punto aquí importante, la horda es un grupo que son nómadas, o sea que no tienen un lugar fijo para vivir. Se van moviendo dependiendo de las situaciones del clima, dependiendo de, bueno, dependiendo de cómo estaba el clima o del alimento que tenían a su disposición en ese momento, ¿sí? De las temporadas para recolectar o para cazar. Vamos a, vamos a ver el video, ¿ok? El gobierno lo ejerce quien tuviera la mayor habilidad o fuerza para imponerse sobre el grupo, hasta que otra persona lo superara en fuerza. Las normas eran establecidas por este líder y estaban legitimadas o aceptadas por el grupo dada su habilidad en el manejo de las armas. Además, el poder religioso y judicial, tal como la solución de conflictos en el grupo, estaban a su cargo. Es decir, que no había una clara diferenciación de poderes en las funciones de este líder. Esta organización es propia de grupos nómadas, cazadores y recolectores relativamente pequeños. El siguiente tipo de organización es el clan. Esta denominación proviene de los grupos familiares extensos que se originan en Escocia. Su característica principal es su fuerte relación de parentesco, cuya conexión tiene origen religioso, ya que se consideraban descendientes del mismo tótem. Un tótem es la representación más cercana a un dios en este tipo de comunidades. Este es el principal elemento de pertenencia y lo que les hace considerarse como una familia. Además, la ampliación del grupo se garantiza gracias a la práctica de la exogamia, es decir, la búsqueda de pareja fuera del clan. A pesar del reconocimiento familiar, el linaje estaba reconocido por el lado materno, así que había cierto matriarcado primitivo en este tipo de sociedades, aunque las mujeres no ejercían un control político establecido, sí determinaban el linaje familiar de los integrantes del grupo.
La pertenencia a este grupo implica ciertas responsabilidades sociales, tal como la solidaridad, el apoyo mutuo y la participación en ceremonias y ritos, lo cual cultiva las diferentes tradiciones establecidas en las comunidades y que van a ser importantes para la posterior organización social. El poder dentro de este grupo lo ejerce el miembro más importante del clan, quien al igual que en la horda cumplía funciones religiosas o mágicas, militares, imponía las normas y resolvía los conflictos. Además, estos grupos, a pesar de ser nómadas, se encuentran en el tránsito al sedentarismo, aunque la pertenencia a un territorio todavía no tiene ningún valor dentro de su identidad como grupo. Por último, la organización tribal puede ser la forma más avanzada de organización social primitiva. Se puede definir como una unión de varios clanes, por lo general por conveniencia estratégica, es decir, ejercer algún tipo de dominio o defensa frente a otros grupos. Se presenta en sociedades sedentarizadas, por tanto el dominio de un territorio hace parte de su organización. Muchas de sus actividades se enfocan a defender su territorio o buscar el dominio de otros territorios, además de las actividades económicas propias de las sociedades sedentarias, tales como el inicio de la agricultura, la domesticación de animales o la pesca. El gobierno tiene una evolución en tanto se establece un consejo formado por los jefes de clanes y el liderazgo es ejercido por un miembro del consejo elegido entre ellos. Las normas se establecen por la tradición heredada de tiempo atrás, es decir, las normas o derecho consuetudinario, dadas por la tradición o por los elementos culturales. Todos se sienten obligados a actuar como lo hicieron sus antepasados y este hábito se convierte en norma. A medida que las sociedades crecen, se vuelven más complejas y sus sistemas de organización se establecen en diferentes tipos de estados, los cuales vamos a trabajar a continuación. Gracias por su atención. Vamos a continuar. 6 dice, parece indiscutible que recolectar, cazar y pescar existió mucho antes del pastoreo o el cultivo, como muestran las pruebas arqueológicas que datan de la domesticación de animales y el cultivo de plantas en el comienzo del Neolítico. Antes de lograr ese estado de avance, la vida se sostenía a base de alimentos cuyo suministro no se controlaba, excepto por el conocimiento de localización de raíces, nueces y bayas, o de los hábitos de los animales objeto de caza. Podemos citar un sinnúmero de poblaciones que viven actualmente de esta forma. Indios de California, pigmeos de África Central, aborígenes de las islas de Andamán. Los buscadores de alimentos y de cazadores requieren contar con competencias técnicas a despecho de su simplicidad para localizar, recoger y hacer trampas. A partir de la lectura anterior, según la visión hecha por Herzkovitz, ¿cuál es el concepto al que se hace referencia al concepto? Y aquí es la respuesta D, cultura. De cultura. 7. Señala los siguientes enunciados relación a la autonomía, son verdaderos o falsos según sea el caso. Dice, si una persona considera que el principio que debe regir su conducta es el obtener reconocimiento social por encima de todo, la persona podría considerarse autónoma. Falso.
O sea que una persona que eh, piensa que al regir su conducta para que otros lo noten o tenga reconocimiento de los que lo rodean o sus semejantes, no se le considera que tenga autonomía. B, dice, la moral se origina en las costumbres o hábitos de comportamiento de una persona o grupo. Aquí es verdadero. ¿Sí? Los usos de costumbres vigentes. Los usos de costumbres vigentes en la sociedad son autores que rigen el orden moral, ok, de las personas. Aquí también es verdadero. 4 es una norma sin autor. Perdón, una norma es autónoma y si su autor si su autor y el obligado son personas diferentes. Ok, aquí sería falso. Y ok, aquí, miren, tenemos que identificar dos conceptos. Uno sí viene aquí, pero otro lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, Uno es moral, que está aquí, y el otro es ética. ¿Ok? Más adelante vamos a ir viendo ese concepto. Y el otro es ética. ¿Qué es la moral? La moral son reglas, normas, valores y costumbres que una sociedad o un grupo de personas consideran correctas o incorrectas. La moral se transmite de generación en generación y puede variar dependiendo de la cultura o de la religión. Ejemplo del moral, en algunas culturas comer ciertas carnes o ciertos alimentos es visto de forma inmoral. Por ejemplo, en la India es inmoral comer carne de vaca, aquí es completamente normal, ¿no? Entonces, la moral va a variar dependiendo de la cultura y son reglas que se transmiten de generación en generación. No es algo formalmente estricto en cuanto no es una ley, mientras que la ética se preocupa por construir principios universales que orienten la conducta humana más allá de las costumbres locales. Ejemplo, cuestionar si una norma social realmente respeta la dignidad humana o si solo es una tradición. La ética también va más enfocada a lo que hacemos en nuestra profesión o en nuestro trabajo, actuar de forma pues que sea correcta, ¿no? Por así decirlo. Eh, Siguiente pregunta. El sector económico primario está integrado por las actividades que, dice, por ejemplo, ok, en el sector económico se divide en tres partes. Aquí nos está haciendo referencia al sector primario específicamente, ¿no? Pero se divide en tres partes. Sector primario, eh, sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario son las actividades que se encargan de extraer recursos directamente de la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura, las personas que se dedican a sembrar, ya sea fruta, verdura, etcétera, no todo lo que esté relacionado con la fruta, desde sembrar hasta cosecharlo, hasta distribuirlo, ¿no? Después está la ganadería, que se encarga personas que crían vacas, ya sea para consumir la carne, para obtener la leche, huevo, pollo, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado de animales para el consumo humano. Aprovechamiento forestal son los que se encargan de obtener la madera para ya sea construir casas, papel, etcétera, ¿no? Todos los derivados de la madera. Pesca va relacionado también hay en la pesca, ya sea como extraerlo directamente del mar o hay algunos que se encargan de criar a los pescados o se llaman granjas también, ¿no?
y la minería. Si se fijan, todos son actividades que eh, abarcan la extracción o la obtención de recursos que da directamente la naturaleza. Ese es el sector primario. El sector secundario son actividades que transforman los recursos de la naturaleza. Eh, Como ejemplo, pues, todo lo que son fábricas donde llega un sector primario y a partir de ahí producen algún bien. Ese es el sector secundario. Sector tercero es actividades que no producen bienes, sino que prestan servicios. ¿Ok? Este ciclo es un ciclo que lo que busca al final es que se obtenga un producto que sirva para la venta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero se obtienen los recursos, en el segundo, en el sector secundario se procesan y en el sector terciario se venden. Pero cosas que entran dentro del sector terciario, perdón, y no son necesariamente puntos de venta, también entra el turismo, restaurantes, eh, todas las empresas relacionadas con transporte, enseñanza, o sea, las escuelas también entran dentro del sector terciario, médicos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí sería la respuesta, la, dice la 1, dice, se basa en la extracción de bienes y recursos naturales como fundidoras y minerías. La 2 dice, produce bienes por transformación de recursos naturales o de otros bienes, la agricultura y la pesca. Y la C dice, se basa en la extracción de bienes y recursos naturales como la agricultura y la pesca. Aquí sería la respuesta C. ¿Ok? Vamos a ver los videos. Es época de Halloween y llegó la celebración del 70 aniversario. Y este año, Minnie está cocinando. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Hoy vamos a trabajar en el sector primario. El sector primario son los trabajos que obtienen directamente las materias primas de la naturaleza y a él pertenecen la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La ganadería consiste en la cría de ganado, es decir, de animales, y el ganadero es la persona que se dedica a ella. La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos vegetales, y el agricultor es la persona que se dedica a esta actividad. La silvicultura consiste en el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes. La pesca consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos en ríos, lagos y mares. La minería consiste en la obtención de recursos minerales del suelo y del subsuelo, y los mineros son las personas que desarrollan este trabajo. Ya hemos conocido el sector primario. Ahora es momento de reflexionar. Imaginad que hubiera una sobreexplotación de la pesca y los mares y ríos se quedaran sin peces. En algunos sitios, esto está ocurriendo. ¿Queréis conocer más cosas sobre el sector primario? ¿Queréis saber la diferencia entre la ganadería intensiva o extensiva o los distintos tipos de cultivo y de pesca que existen? Haz clic en este enlace y podrás ver el vídeo completo del sector primario. Seguro que sacas una nota excelente en tu examen. Adiós amigos, hasta el próximo.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Hoy vamos a trabajar en el sector secundario. El sector secundario son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados. Y las principales actividades que componen este sector son las fábricas o industrias, la artesanía y la construcción. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La industria se puede clasificar en industrias de base, industrias de uso e industrias de equipo. La artesanía la realizan los artesanos. Estos desarrollan sus trabajos en pequeños talleres y utilizan sus manos y herramientas muy sencillas. La construcción se encarga de realizar edificios y obras de ingeniería como puentes, túneles o carreteras. ¿Queréis conocer más cosas sobre el sector secundario? ¿Queréis saber qué tipos de industrias existen o qué son los productos elaborados o semi-elaborados? ¿Queréis saber cómo podemos ayudar para que las fábricas no contaminen tanto? Sí, pues haz clic en este enlace y podrás ver el vídeo completo en Happy Learning TV. Seguro que sacas una nota excelente en tu examen. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Ya sabemos que el trabajo se divide en 3 sectores. El sector primario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios, que es el que hoy vamos a conocer un poco más. El sector terciario son los trabajos donde nos venden los productos que se han elaborado en el sector secundario o donde nos ofrecen un servicio. La sanidad se ocupa de cuidar de nuestra salud. Los médicos, los enfermeros y las enfermeras trabajan para curarnos si estamos enfermos. La educación también es importantísima. En los colegios, los profesores trabajan para enseñar a los alumnos conocimientos y valores. ¿Queréis conocer más sobre los distintos trabajos que existen en el sector terciario? ¿Queréis saber qué es el comercio interior y exterior? ¿O qué es la importación y la exportación? ¿Sí? Pues haz clic en este enlace y podrás ver el vídeo completo en Happy Learning TV. Seguro que sacas una nota excelente en tu examen. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y vamos a continuar. Dice 9. ¿Cuál es el concepto de modo de producción? Y aquí sería la respuesta D. El que se forma por la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el proceso productivo de bienes materiales.
¿Quiénes son las fuerzas productivas? Los empleados, ¿sí? Los que trabajan. Y son como los dos fases, ¿no? Los dueños de los medios de producción, pues obviamente son los que tienen el capital, los dueños de las empresas, y las fuerzas productivas son los que realizan el trabajo pesado, por así decirlo, ¿no? Mm, 10 dice. Te llega por mail una cadena donde te piden que te unas a la búsqueda de una persona desaparecida, reenviando el mensaje. La pregunta es, ¿qué es lo que haces? Aquí sería la respuesta C. Lo lees para ver si conoces a la persona y luego lo reenvías a algunos de tus amigos. Entonces, te piden que elabores una investigación sobre el uso de la tecnología en la sociedad. ¿Qué proceso emplearías para recabar información? Aquí sería la respuesta B. Seguirías un orden conforme a un método previamente establecido. Está bien. 12 dice, desde el enfoque del materialismo histórico, hay un elemento que encuadra en la práctica social y se le define como grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por su desempeño en un sistema de producción. Históricamente se le conoce como clase social. ¿Ok? Sería la respuesta a la A. Se le conoce clase social a toda agrupación de individuos en una sociedad caracterizada por un papel dentro del sistema de producción y parte de riqueza estatal de la que dispone. Y tenemos aquí, varían, con el tiempo han variado los elementos que componen las clases sociales, pero alta, bueno, alta, 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 baja, media, baja, baja, alta y baja, ¿sí? Cada una de estas clases sociales tiene su propia característica. Algunos son dueños de los medios de producción, otros son trabajadores, otros, bueno, en algunos otros es la clase trabajadora, etcétera, ¿no? La clase baja, que es a la que más corresponden personas, que en casi todas las definiciones son personas que no pueden sostener sus necesidades básicas ni siquiera o no tienen un trabajo, ¿no? Eh, sí, características del concepto de persona humana según Santo Tomás de Aquino. Y aquí es la respuesta C. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es el ser superior y más digno por estar dotado de racionalidad y libertad, pero también es autoperceptible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida, sin importar su edad o condición física, la felicidad. Aquí es la respuesta C, dignidad, autonomía y autoconciencia. Dice, el artículo 162 del Código Civil dice que los cónyuges están obligados a contribuir, cada uno por su parte, a los fines de matrimonio y socorrerse mutuamente. ¿Cuál es el criterio que se tendría que aplicar según las normas morales? Aquí sería el concepto B, obligatoriedad. Respuesta B. Bien. Dice, conforme al siguiente texto, indica qué tipo de organización social primitiva se refiere. Dice, los Tlingit estaban asentados a lo largo de la costa y en varias islas del litoral, en la faja del sudeste de Alaska. Los Tlingit estaban repartidos básicamente en dos grupos.
Unos eran cuervo y otros eran lobo, a veces podían ser águila. Todo el mundo dentro de esta sociedad pertenecía a una u otra facción y solo era posible casarse con una persona del lado contrario. Así, al prevalecer la línea materna, los niños siempre pertenecían al mismo grupo que su madre y al contrario que su padre. Cada porción estaba subdividida en pequeños grupos y los cuervos comprendían cerca de 27 conjuntos. Dentro de cada poblado podía haber un jefe por cada clan que vivía en él y muchos clanes tenían ramas en otros poblados, pero el liderazgo permanecía en un solo lugar. La organización social entre los Aida y los Tishimishyan era similar y también existían algunas colectividades entre los Kwakiutl del norte. Dice, aquí sería la respuesta B, dice, conforme al siguiente texto indica qué tipo de organización se refiere y aquí se refiere a una tribu, ¿ok? La tribu es un conjunto de personas que proceden generalmente de una familia o de la asociación de varias familias. El clan es un grupo de gente unida por parentesco y ascendencia. Está definida como la percepción de ser descendientes de un ancestro común. ¿Ok? Respuesta B. Sí. Y aquí tenemos una línea del tiempo en donde tenemos en el primer elemento la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La prehistoria abarca de 2 a 3 millones de años antes de Cristo, o sea, ya estamos en el 2025 años menos y menos, 2 y 3 millones de años, ¿ok? La edad antigua sería aproximadamente de 3.500 años antes de Cristo, ahí es cuando empieza la edad antigua. Eh, Miren, y hay algo aquí de relevante para la historia, que es entre la edad antigua y la edad media, lo que lo separa es el nacimiento de Cristo, ¿sí? Que aquí sería considerado el año cero, y por eso a partir de ahí se empieza a contar otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 2025, y antes de eso, pues por eso se nombra antes de Cristo, ¿no? Eh, Edad moderna y edad contemporánea, que es del siglo XX hasta el siglo XXI, ¿no? Sí, relaciona los enunciados de la izquierda de acuerdo con la etapa correspondiente. Y dice, ¿qué es la respuesta D? Es caída del Imperio Romano Oriente, eso corresponde a la Edad Media, que la Edad Media, que era eh, Edad Media del siglo V adelante. Después dice descubrimiento de la escritura. Ese corresponde a a la Edad Antigua. Inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra. Ese corresponde a, perdón, 1B, 12, no me equivoco. Disculpen, el 2 va con el E, prehistoria, descubrimiento de la escritura. Es todavía más antiguo que eso. El 3, inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, con la Edad Moderna. Y el 4 va con la B, descubrimiento de América, Edad Media. Y el 5, inicio de la Revolución Francesa, va con el D, contemporáneo. ¿Ok? Y queda ahí la D. Vamos a la mitad de la guía, nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos, son las 12:10 regresamos, ¿ok? No se tienen que desconectar, ahí quédense, nada más ahorita a las 12:10 pues volvemos.
Ok, listo. Disculpen, ya regresamos. Entonces nos quedamos en la pregunta 17. Dice, ¿cómo se denomina el resultado de generar el reconocimiento del yo basado en la distinción? Ok, aquí es la respuesta A y corresponde a la individuación. ¿Ok? La individuación es el proceso mediante el cual se asume una identidad propia y única tanto en el aspecto físico como psicológico, que posteriormente conformarán los rasgos de la personalidad. Sigue, dice, una violación de los derechos humanos debe ser perseguida por, y tenemos dos posibles respuestas, elementos del sistema judicial o las autoridades municipales. Dice, cuando se violan los derechos humanos, sucede cuando las autoridades y otras personas no representan, no cumplen o impiden que uno o varios niños y niñas y adolescentes gocen de ellos o los ejerzan, perdón. Por ejemplo, no se respeta cuando no te preguntan lo que pienses o sientes sobre decisiones que afectan tu vida o no toman en cuenta tu opinión. Digo, ese es un ejemplo de violación de derechos humanos, pero hay muchísimos otros y obviamente no nada más es en niños y niñas y adolescentes, en general, ¿no? Cuando no se respetan o se cumplen las leyes que nos salvaguardan, se está incurriendo en una violación de derechos humanos. Sin embargo, eh, los encargados de perseguir este tipo de violaciones son ese elemento del sistema judicial. El gobierno se divide en tres poderes: eh, judicial, legislativo y... Ay, se me fue el nombre del otro, perdón. Mm, perdón, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Entonces, en teoría se supone que estos tres poderes funcionan de forma independiente. Entonces, cuando hay una violación de los derechos humanos hacia alguna persona, por decir, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales, se utiliza mucho el hacer responsable a las autoridades municipales. Y aunque si bien es cierto que la administración pues implica mucho en cómo se desarrolla la sociedad, los encargados de perseguir un delito eh, es la parte del Poder Judicial, ¿sí? Son los elementos del sistema judicial. Cada uno tiene sus funciones. El ejecutivo, que sería el presidente, y de ahí pues gobernadores, presidentes municipales, etcétera, son los que se encargan de administrar. El Poder Judicial es los que se encargan de hacer valer las leyes y el Poder Legislativo son los que se encargan de crear y reformular leyes. Entonces, en teoría, se supondría que cada uno debe de funcionar y de forma autónoma e independiente de los otros dos. Por eso es que cuando hay una violación de derechos humanos, el sistema judicial es el que se debe de encargar de pues llevar eso, ¿no? 19 dice, ¿cuáles son los agentes más influyentes de la socialización? Y aquí tenemos que la respuesta A, familia, medios de comunicación, escuela y amigos. Vamos a ver el video. Con YouTube Premium, mira videos sin anuncios. Y escucha sin anuncios en YouTube Music. Así es.
¡Cállese y tome mi dinero! Hola a todos, ¿cómo están? En este video voy a comentar sobre un concepto pilar en sociología y que se suele dar por sentado, ya que cuando se habla de agentes de socialización se mencionan cuáles son: familia, instituciones educativas, grupos de pares, medios masivos de comunicación, etc. Pero prácticamente no se da un concepto puntual de agente de socialización porque se presenta como algo obvio. Sin embargo, se trata de un concepto que, bien consolidado, permite la comprensión del funcionamiento del proceso de socialización. Los agentes de socialización son instituciones y organizaciones que tienen la suficiente influencia como para transmitir comportamientos, valores y normas hacia las personas que van a ser socializadas. Cabe destacar que los agentes son muy variados, de tal modo que a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar en contacto con personas y grupos que contribuyen a nuestra socialización. Además, la relevancia de cada agente y el surgimiento de otro u otros depende no solamente de cada persona en particular, sino también del contexto histórico y cultural de una sociedad determinada. Por ejemplo, en las sociedades modernas, las instituciones educativas cobran una gran importancia en el proceso de socialización, en el entendido de que los seres humanos nacemos como seres asociales. De esto hablé en el video de la sociología de Emil Durkheim parte 3. El link está abajo en la descripción. Incluso se dice que la escuela como institución ha suplantado algunos roles que realizaba la familia, aspecto que en la actualidad genera discusión, tal como ocurre con la enseñanza de la ESI, Educación Sexual Integral, en las escuelas y liceos argentinos. Si quieren que profundice más sobre este tema, ya sea sobre la ESI o la relevancia de los procesos de socialización, denle like a este video y suscríbanse a este canal para estar al tanto de todas las novedades. También Entonces, ¿cuáles son los agentes más influyentes en la socialización? Y aquí tenemos que es la A, familia, medios de comunicación, escuela y amigos. ¿Sí? La socialización es un proceso por medio del cual el ser humano adquiere la experiencia de interrelacionarse con los demás. Entonces, primero vamos a definir, al principio del video por ahí menciona que la socialización y los agentes de socialización son conceptos de la materia de sociología. La materia de sociología es la ciencia que estudia cómo se desarrolla la sociedad, cómo se organizan, cómo interactúan, cómo conviven entre los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, el agente socializador es el que nos prepara precisamente para esto, para que nos vayamos adaptando, vayamos conociendo cómo es que tenemos que relacionarnos con otras personas o con otros grupos. Les mencionaba la clase pasada, el primer agente socializador, o en su mayoría, al que entramos, es la familia. Y es donde empezamos a adquirir pues los primeros conceptos, ¿no? De cómo relacionarnos con las demás personas. De ahí está la escuela y los amigos, que podría ser que la escuela y los amigos entran ahí casi a la par. Y obviamente cada uno de estos agentes, aunque el principal papel es enseñarnos a relacionarnos con otras personas, cada uno de ellos cumple una función diferente. Hoy en día, con tanta fuerza que tienen los medios de comunicación también son un agente de socialización, ya que nos van dando pautas para la forma en la que tenemos que desarrollarnos y convivir, ¿no? Ya sean positivos o negativos en cualquiera, obviamente, de estos agentes, pero de ahí es donde nosotros aprendemos y después empezamos a demostrar cómo nos llevamos bueno, cómo nos comportamos en sociedad. Vamos a 20. Se considera que la educación es el instrumento más poderoso para corregir el comportamiento transgresor de las reglas sociales. ¿Okay?
Y obviamente es una opinión y es una consideración, ¿no? Que si tienes educación, difícilmente vas a romper con las reglas que la sociedad impone. No siempre es certera esta afirmación, pero en su mayoría pues, podríamos decir que así, ¿no? Ok. Dice siguiente, se selecciona el valor y el antivalor. Del lado izquierdo tenemos el valor y del lado derecho tenemos el antivalor. Epistémico va con duda metódica y con ociosidad. Tecnológico va con versatilidad y inflexibilidad. O sea, es 1, D y 4, 2, C y 3, 3, D y 6, sensible, fortaleza y debilidad. Vitales, el valor es bienestar y el antivalor es malestar. Económicos, rentabilidad del valor y antivalor, impunidad. 22. México, en el México virreinal se produjo un proceso de interculturalidad porque se fusionaron tres culturas diferentes que dieron paso a una cultura mestiza. ¿Okay? Aquí la respuesta, interculturalidad. Descarga el pack de Boca Stickers. What the fresh? Trident, el mundo necesita un refresh. Success is the... Hold on. I just had it. Unless... Mestizaje e intercambio cultural. Una vez iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas. Así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas por una plaza central, una gran iglesia y calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país. La reubicación de las poblaciones indígenas hizo que muchas familias se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres, valores e ideas. La corona española envió a un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que en cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y fomentaron el culto a un determinado santo en cada pueblo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras que a las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. Como consecuencia de la nueva organización y la enseñanza, las creencias y formas de vida de los indígenas se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto que prevalece hasta nuestros días es la celebración del Día de Muertos, que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte.
A pesar de que había restricciones para viajar de Europa a América, a mediados del siglo XVI la población española había aumentado a 20.000 habitantes. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios de tipo europeo. Sin embargo, estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl u otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que se habla en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural, pues tomó muchas palabras de las lenguas originarias, por ejemplo, del náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate. Otras palabras se incorporaron de las lenguas que se hablaban en las Antillas y fueron traídas por los españoles, como mamey, barbacoa, canoa o hamaca. El matrimonio y el bautismo de indígenas fueron muy importantes para consolidar la evangelización. Así se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. El mestizaje trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas como la ganadería y el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en el tipo de alimentos que se consumían, ya que la cocina indígena incorporó los ingredientes europeos y a su vez la cocina europea incluyó los ingredientes americanos, transformando los sabores originales. Las celebraciones populares están llenas de elementos que son producto de nuestro mestizaje e intercambio cultural. Los altares del Día de Muertos, por ejemplo, ofrendan comida, bebidas y flores. Y continuamos. Dice, clasifica los siguientes partidos políticos mexicanos según su ideología. Obviamente esto es una generalización porque ya muchos partidos políticos no tienen una ideología totalmente clara, ¿no? Pero en teoría se supondría que es así. El partido Nueva Alianza es un partido centro, estamos en la B, es un partido, el uno con la E, centro liberal. El partido Convergencia por la Democracia es con la C, socialdemócrata. Creo que algunos de hecho ya no tienen ni siquiera registro. El 3, el Partido de Acción Nacional, es un partido de derecha. El 4, el Partido Revolución Democrática, o el PRD, es un partido de izquierda. Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, es un partido de centro, o sea, ni de derecha ni de izquierda. El Partido del Trabajo, el PT, es un partido socialista. Y el 7, el Partido Verde Ecologista de México, es un partido ambientalista. ¿Ok? Pues queda ahí la respuesta B. Sería 1B, 2C, 3D, 4A, 5F y 6G. Eh, en la famosa enciclopedia UTHA se lee acerca de Luis Pasteur, que fue un químico y bacteriológico
francés que vivió de 1822 a 1895, cuya labor científica se inició con descubrimientos químicos que le llevaron a efectuar investigaciones biológicas. Combatió la teoría de Pouchet acerca de la generación espontánea y descubrió el bacilo de cólera de las gallinas y descubrió la vacunación antirrábica. En el libro del texto del módulo Ser Social y Sociedad, se lee que una vacuna contra la influenza representa un avance tecnológico. Esta ayuda al ser humano a mantenerse libre de la enfermedad y esto a su vez ayuda a la sociedad a evitar una epidemia. De acuerdo con los textos, junto con el criterio de texto, ¿cómo sabe catalogar Luis Foster con relación a la vacuna antirrábica? Y aquí es la respuesta A, tecnocientífico. De la tecnociencia se asocia a la interpretación entre la academia y la industria. Científicos y tecnólogos trabajan en conjunto con otros autores para impulsar adelantos y así poder propiciar el progreso. ¿Okay? O sea, en otras palabras, es combinar tecnología con ciencia. Contesta falso o verdadero según corresponda. Y aquí es la respuesta C. Dice, según Giddens, la estructura social es entendida como un conjunto de reglas y recursos organizados de forma recursiva fuera del espacio-tiempo y se organiza como propiedad del sistema social. Verdadero. ¿Okay? Según los niveles de conocimiento de la teoría de la estructuración, la conciencia discursiva supone que la gente conoce y desarrolla una acción en el transcurso de la práctica sin ser capaz de expresar lo que está haciendo. ¿Okay? Falso. Uno de los objetos de la teoría de estructuración son subrayar el carácter diestro y activo de los agentes sociales y sus relaciones con el sistema de instituciones. Verdadero. Y los tipos de recursos que posee la estructura de Giddens son la semántica y la normatividad. La respuesta sí. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones guarda relación con el positivismo? El positivismo es una corriente que afirma que el conocimiento proviene de lo que es observable. No, ofense, no se confundan ahí, no quiere decir que son personas que son muy positivas, sino el conocimiento viene de lo que es observable, es objetivo, o sea que no está sujeto a interpretaciones, y los fenómenos factibles de medición y conteo, por tanto, pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. En otras palabras, el positivismo se fundamenta en el método científico. D dice, la ciencia es la fuerza más poderosa de que dispone el ser humano para progresar. Eso. Está bien. Aquí vamos a ver el video primero. La aculturación se define como el proceso por el que una sociedad realiza cambios profundos debido al contacto prolongado con otra sociedad. Genera ajustes en cuanto a las tradiciones, costumbres, estilo de vida de los individuos y es por eso que no solamente genera cambios culturales, sino también cambios psicológicos en cada persona que vive en una sociedad. La aculturación puede ser de dos tipos. Mutuo, que es cuando hay un intercambio cultural, uno aprende del otro, se respetan, pero también existe la aculturación unilateral, una sociedad
que aparentemente se siente mayor que otra, que busca como establecer o imponer su manera de actuar, su manera de ver la vida. Sea de tipo mutuo o de tipo unilateral, la aculturación tiene varias barreras, es decir, hay varias condiciones para que una sociedad acepte algo nuevo, acepte un cambio. No es fácil, y entre estos están preguntas como: ¿el cambio o la innovación que esta cultura va a traer a la mía es benéfica? ¿Esta novedad es útil en mi contexto? Por ejemplo, un proceso de aculturación, cuando nosotros los mexicanos aprendemos a hablar inglés, es debido al contacto prolongado con una nueva cultura, digamos externa a la nuestra, pero a final de cuentas es un rasgo positivo, es una herramienta útil y benéfica aprender un nuevo idioma. Pero en el video de hoy me gustaría platicar un poco sobre la aculturación en México. Es importante entender los diferentes factores que, digamos, propiciaron en primer lugar la conquista. En resumidas cuentas, había una división entre los pueblos indígenas, es decir, había muchos grupos indígenas que estaban en contra o enojados con el imperio azteca. Entonces Hernán Cortés se pudo aprovechar de esta división, la ventaja en tecnología armamentista, que pues sirvió para someter mucho más fácil a los nativos, los matrimonios interraciales entre mujeres indígenas y hombres europeos, y las epidemias y las enfermedades que trajeron con ellos. Esta cultura de conquista es algo que sigue en nuestra historia, en nuestros traumas colectivos como latinos, como mexicanos. Ojo, la aculturación no necesariamente implica que alguien llegue a modificar tu cultura sin tu voluntad. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay cambios positivos, puede traer cambios negativos o puede traer simplemente cambios. Si quieres aprender un poquito más sobre este tema de lo que es malo, lo que es bueno y en sí todo lo que es relativo y absoluto, ve a ver mi video sobre relativismo cultural. Pero algunos rasgos negativos que pueden traer estos procesos de aculturación, por ejemplo, considerando el contexto de la conquista española, es la pérdida de lenguas indígenas hoy en día. Hay muchas personas de grupos indígenas que están, por la situación económica o social, obligadas a migrar a la ciudad, y como un mecanismo de defensa ante la muy desafortunada discriminación que existe hacia estos grupos, dejan de aprender o dejan de hablar o esconden el hecho de que hablan alguna de sus lenguas. Otro proceso de aculturación, a lo mejor ni bueno ni malo, es por ejemplo el uso de anglicismos. Creo que especialmente en el norte de México muchas personas, cuando no nos acordamos fácilmente de una palabra en español, decimos cosas en inglés, o simplemente, por ejemplo, sándwich, pues sándwich es una palabra en inglés, o lunch, snack en vez de aperitivo. En los últimos años a la ciudad de Monterrey y en general a México ha llegado mucha población de origen coreano. Puedo observar que ha habido un mayor interés por adentrarse en la cultura de las personas coreanas, por ejemplo en aprender su idioma, ver los K-dramas, siempre y cuando los procesos de aculturación fomenten este compartir, este intercambio positivo en el que uno puede aprender uno del otro y al mismo tiempo respetarse y rescatar lo mejor de 2 o 3 o 4 o 5 o infinitos mundos. Yo creo que es algo muy positivo. ¿Tú en qué casos observas la aculturación? Ojo, recuerda que no tiene que ser algo negativo o algo positivo. La aculturación puede traer ambas consecuencias a nuestra sociedad. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Si les interesan más estos temas,
primero hablándolo de forma plural y después hablándolo desde el punto de vista de organizaciones, ¿no? El 3, economía, ese va con la B. Dice medios empleados por el ser humano para organizar los recursos naturales, ¿ok? Entonces 1A, 2C, 1A y D, 2C y E y 3B, ¿ok? Vamos con lo que sí dice 30. Leen la siguiente escena de la película Los Tres Huastecos. En la escena le cae a Cuco una cubeta con K. Dice, padre Andrade, corre a jugarte. La cal te va a despellejar, Maritoña. Ja, 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 ja. No se apure, señor cura. El cal no le llega al cuero. Tiene cáscara de mugre. Dirigiéndose a Cuco. Hasta que te vayas a bañar, no te vaya a dar pulmonía. Cuco, no seas levantafalsos, Maritoña. Me baño todos los meses, aunque no haga falta. ¿Cómo se le denomina al conjunto de acciones relacionadas en este diálogo? Familiarización, prácticas morales y prácticas sociales. Aquí nos referimos a prácticas sociales, ¿ok? Respuesta C. ¿Cuáles son las características principales del Estado-Nación? Aquí es la respuesta B. Territorio claramente definido, gobierno con límites de poder y aplicable a toda población. (32) Características sociales o biológicas según corresponda. Y aquí estamos hablando de la respuesta C. Sociales 2, 5 y 6. Liliana invita a sus amigos a comer tamales, chocolate y rosca el Día de Reyes. Es una actividad social. 5. Kiki y Olga compiten a quién aguanta más tiempo sin respirar abajo del agua. Y Emma está muy triste por la muerte de su abuela, pero era algo que ya esperaba. ¿Okay? Son características sociales. Y biológicas 1, 3 y 4. Juan como una dieta balanceada para mantenerse sano. Y no es una característica de la convivencia social, sino algo más que tiene que ver con la biología y el organismo. Tomás es velador y solo duerme 5 horas al día como máximo. Y el profe Ruiz enseña la respiración pausadamente para relajar los músculos. ¿Okay? Sociales 2, 5 y 6, biológicas 1, 3 y 4. (33) Analiza el siguiente texto. Con ayuda de la ciencia y la tecnología, se ha podido dominar a las ciencias naturales de igual manera, el grupo más fuerte y más apto física y mentalmente. Podrá organizar a la sociedad hacia un estudio de orden y continuo progreso acorde con la naturaleza. ¿A qué corriente de interpretación histórica hace referencia? Y aquí estamos hablando del positivismo. Y acuérdense, positivismo no hace referencia a ser positivo, sino a todo lo que se puede comprobar mediante el método científico, o sea, que es observable. ¿Okay? 34. En las formas elementales de la vida religiosa, 1912, Emily Durkheim establece que la sociedad le asigna a ciertos objetos un significado sobrehumano. Si en las organizaciones primitivas esos objetos eran animales o plantas, siguiendo el discurso del autor, ¿cuáles son los objetos del siglo XX? Y aquí sería la A, una cruz, una estrella de puntas y una media luna, que serían
Los objetos religiosos o los símbolos religiosos más representativos de este siglo. La cruz del cristianismo, la estrella de David del judaísmo, la luna con la estrella del islam. Ok, sería aquí la respuesta A. 35. Dice, ¿a qué se refiere la teoría estructural funcionalismo? Vamos a ver aquí el video. El estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es una teoría desarrollada por Talcott Parsons, quien basa su doctrina en dos grandes pilares, Max Weber y Emile Durkheim. Y al contrario del marxismo, para el estructural funcionalismo, la sociedad es considerada un sistema que está conformada por diversos subsistemas y elementos, en el que cada ser humano desarrolla una función y aporta con su trabajo. La suma de individuos y aportaciones conforman un todo, en el que un elemento puede afectar a todo el sistema. Todos los sistemas sociales tienden a la estabilidad y a preservarse. También son dinámicos, tienden al cambio. Pero para el estructural funcionalismo, los cambios tienden a ser graduales para su adaptación. Si existieran cambios sociales profundos, se perdería la estabilidad. Por ello, desacredita las revoluciones, ya que esas conductas son disfuncionales y se tendrían que aplicar mecanismos de control. En el estructural funcionalismo, es importante que existan funciones determinadas, clases sociales definidas, el estatus social mediante las leyes, para que la sociedad siga funcionando y asegurar así la perpetuidad y conservación del hombre. ¿Qué doctrina analiza la sociedad de forma más objetiva? Created using Powtoon. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el sistema de universidad. Entonces aquí continuamos. ¿A qué se refiere la teoría estructural del funcionalismo? La respuesta B. Considera que la vida de una sociedad debe ser observada como un sistema funcional. Okay. 36. ¿Cuáles son los principales exponentes de la teoría social conocida como el funcionalismo? Y aquí es la respuesta B. Nos referimos a Herbert Spencer y Emile Durkheim. Dice, con ayuda de la ciencia y la tecnología se ha podido dominar a las fuerzas naturales de igual manera al grupo más fuerte y más apto física y mentalmente. Podría organizar a la sociedad hacia un estado de orden y continuo progreso acorde con la naturaleza. ¿A qué teoría social hace referencia? Y aquí hablamos de C, positivismo. Y con eso terminamos esta guía. Terminamos la guía 2, ¿ok? Nos faltaría nada más la guía 3 y guía 4, pues las miraríamos los próximos lunes. Sería todo por hoy. Ya les anoté la asistencia a todos los que estuvieron.